buenas tardes. Soy Claudia Mendoza y hoy tengo el gusto de platicar con Jack Strindberg, gerente general para Latinoamérica en Kornit. Jack, muchas gracias por esta participación aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Claudia. Al contrario, pues ¿qué te parece si comenzamos, si me platicas un poquito sobre tu trayectoria en la industria, cómo ha sido? Bueno, mi formación ha siempre sido en la área gráfica. Mi papá siempre ha estado involucrado y tenía una distribución, una compañía que distribuía varias tecnologías diferentes en Brasil por muchos años. Se llamaba SRS Equipos Gráficos, por más de 40 años en Brasil, y yo trabajaba con él. Ahí me enseñó algo que sé. Me gustaría haber trabajado más con mi papá, y después trabajé con Índigo. No sé si conoces de México. Yo empecé Índigo en México con Sun Digital. No sé si conoces a las personas, Ricardo de Castillo, con Alberto Prieto, claro. Y todo, Gustavo, etc. Então, eu empecé Índigo en Latinoamérica, trabajando en Índigo. Yo ya estaba en Miami y quedé 8 años en Índigo. Después salí, hice un negocio mío, quería salir un poco de la industria de impresión B2B, ¿no? De venta de equipos, etc. Yo empecé un e-commerce mío del área de fotografías, donde puedes subir tus fotos, hacer photobooks, como Shutterfly en Estados Unidos, pero la mayor presencia era en Brasil, se llamaba Futo. Todavía existe, Photo. Ha ido muy bien, fue una experiencia increíble de conocer algo completamente nuevo, una venta B2C, ¿no? Business to Consumer, Internet, e-commerce, algo completamente distinto de la venta de equipos B2B que era Índigo. Y tuve casi 8 años en esta compañía y después tuve la oportunidad de venderla y lo vendí finales de 2018, en octubre de 2018 tuve la oportunidad de vender. Me quedé un tiempo cuidando de la familia y la casa. Tenía ganas de hacer un año sabático, pero soy casado y solo no puedo hacer el año sabático, ¿no? Mi esposa no estaba lista para ir. Y después de un tiempo me llamó Ronen Samuels, que es el CEO de Kornit, que habíamos trabajado juntos por 10 años en Índigo. Él manejaba producto y después a Asia Pacífico, y yo manejaba América Latina en Índigo, en HP Índigo. Y él me llamó y preguntó si yo estaba dispuesto a ayudarlo en este challenge, en este desafío. Y yo dije, por supuesto. La verdad, lo que quería era aprender algo nuevo, una industria nueva. Estaba un poco challenging, ¿no? Como desafiador la parte de imprentas, de graphic arts en general, la necesidad de los productos creo que ha bajado, ha cambiado mucho. No creo que la industria, que los proveedores cambiaron con la necesidad de los clientes, y la industria tenía un poco de problemas. Creo que hay algunos que van muy bien y que se adaptaron y se innovaron, pero mucha gente se quedó en el camino, infelizmente. Y yo quería aprender algo nuevo, tratar con gente nueva y conocer tecnología nueva, y Ronen me invitó, dijo, necesito tu ayuda en Latinoamérica, y fue una oportunidad excepcional. Yo jamás había trabajado en nada en la área textil, pero sí en tecnología, en la transformación de análogo a digital, etc. Y la verdad me encanta, me ha encantado el mercado. Es un mercado en crecimiento, en transformación, y es un mercado donde hay mucha oportunidad, hay mucho dinero, y esa transformación está pasando ahora. La gente necesita el producto, la gente necesita las playeras con su mensaje, influenciado por social media, sin inventario, todo que siempre hablábamos en printing. Yo creo que acá es la real necesidad. Y esa transformación se está empezando ahora, y ha sido una oportunidad. En América Latina había muy poca penetración, y hemos armado un buen equipo, y poco a poco estamos avanzando. Algunos lugares como Brasil ya hemos avanzado bastante, hay más de 100 instalaciones. Otros lugares, Argentina, a pesar de todas las dificultades, va muy bien.
Colombia, Perú, etcétera, y poco a poco vamos empezando en México también. Vamos a traer novedades y vamos a invertir en México ahora, todavía este año. Quizás te conté un poco de mi camino, ¿no? Quería salir un poco de mí y contar un poco de Kornit. Kornit creo que está en el lugar correcto, en el momento correcto. Algunas cosas interesantes, ¿no? A pesar de ser una startup, Kornit no es una startup, tiene desde 2002, o sea, una compañía que tiene 18 años. Está en Nasdaq, es una compañía pública, pero el gran crecimiento ha tenido los últimos 3, 4 años, donde creo que lo que Kornit ofrecía al mercado, eso es lo que era necesario y creo que se diferenció mucho, empezó a crecer muchísimo y creo que la base instalada creció mucho y también el valuation, pues es una empresa pública, el valor de las acciones han subido muchísimo los últimos años. Y esto es básicamente, creo que la necesidad que el mercado busca lo que Kornit ofrece, ¿no? Pero Kornit, lo que te estaba hablando antes, es una compañía, a pesar de ser una startup que tenía $250 millones en caja, en cash, y esto ayuda mucho en este momento de transformación. Entonces, el CEO, que es Ronen Samos, hizo un acuerdo con la gente y dijo, mira, no vamos a sacar a nadie, a echar a nadie de la compañía, pero necesito que todos trabajen juntos para recuperar a los niveles que estábamos antes, ¿no? Entonces, la propia información que ha dado Ronen al mercado, nosotros nos hemos recuperado muy bien y al revés, ahora estamos contratando gente nueva y estamos en proceso de contratación de un country manager en México. Ya estamos con el proceso abierto, entonces estamos en el camino reverso de contratación y de invertir tanto en Brasil como América Latina, porque ya teníamos un gerente de ventas, Miguel Leiva, para la otra región de Latinoamérica, para los otros países con excepción de México y Brasil. Ahora estamos invirtiendo más para un country manager en Brasil y un country manager en México también. Entonces, Oye, Jack, la suerte de luego poder hablar personalmente. Claro que sí, sería un gusto. Y hablando de eso un poquito, ¿qué soluciones ofrecen? ¿Qué podemos encontrar en ustedes en Kornit? Bueno, Kornit es totalmente especializado en el mercado textil, o sea, impresión en telas, y hay dos grandes grupos de impresión, ¿no? Digo, de equipos, pero de necesidades. Una, donde imprimes en las playeras ya listas. O sea, tienes las playeras blancas y ahí tienes los diseños, las estampas. ¿Se dice estampas en español? Sí, ¿no? Sí. Se dice entonces, tienes las estampas digitales, lo que haces es que no tienes inventario. El gran problema del mundo hoy es el sobreinventario, ¿no? Que no sabes cuánto vas a vender y haces tu inventario y después tienes que dar un descuento o regalar o quemar las ropas, llegas a ese punto para no descontar. Entonces, lo que Kornit permite es que tú tengas solo inventario de los blanks, que se llaman, que son las playeras blancas o negras de cualquier color de los diferentes tamaños. Y ahí lo que cambia es que no más la gente no imprime para salir a vender, pero sí se vende primero y después se imprime. O sea, como en Internet. ¿No? En Internet, cuando tú ves una t-shirt, una playera en Internet, esa playera no existe, solo una imagen virtual. Sí. Y ella solamente va a existir en el momento que tú compras. Entonces, es un cambio, no se habla más de supply and demand, de oferta y demanda, se habla al revés, de demanda y oferta. Primero tú vendes y después tú imprimes. Y esta es una forma muy importante de no tener inventarios, de hacer operaciones más eficientes, más rentables. Y tener más ahorro, ¿no? No solamente tener más ahorro, pero más se dice sustentable, ¿no? Sí. Sostenible. Sí, más sustentable porque no hay pérdidas, porque mucha cosa se imprime y jamás se utiliza, jamás se vende, eso son pérdidas al medio ambiente. Entonces, hoy que hablamos tanto de no utilización de agua, de cuidar del medio ambiente, el hecho de que tú solamente imprimes un artículo cuando lo vendes es muy eficiente y lo que se llama de on demand o just in time, eso es creo que una de las características más importantes de Kornit. Entonces, una de las áreas que llamamos es DTG, es Direct to Garment, o sea, tú tienes una playera o directo a prenda, exactamente.
o una sudadera, etcétera, y la imprimes solo la cantidad que necesitas. O sea, no hay necesidad de imprimir cientos de miles de playeras, puedes imprimir una, te cuesta lo mismo, individual, el costo unitario de imprimir una o 1000 es igual. O sea, yo puedo imprimir just in time, ¿no? O on demand. Sí. Lo mismo vale para tiendas, para el retail, para el detalle. No tienes que tener un inventario muy grande en la tienda. Entonces, en la tienda hoy vendes una playera del tamaño medio, M. Mañana lo puedes enviar a esta tienda una playera del tamaño M para que tenga inventario y no se pierda la venta. Pero no tienes que hacer 10, 100 o 1000. Entonces, completamente on demand, es mucho más eficiente. Y una cosa, entonces eso es lo que hace Kornit, en muy alta calidad y con lo que llamamos de retail quality. El cliente no sabe la diferencia lo que es Kornit o lo que son las tecnologías que él esté acostumbrado, que sea serigrafía, pulpo, screen printing o reactivo digital, las varias tecnologías que se utilizan en textil, que son bastante diferentes del área gráfica, y me recuerdo del impresor por muchos años, mucho más en el área gráfica, pero las tecnologías son un poco diferentes. Entonces, tú imprimes sin saber la diferencia. Entonces, para el usuario final, que eres tú o soy yo, la calidad del producto es exactamente lo mismo. No sabes dónde se imprime. Entonces, eso que llamamos de retail quality. Esa es la área de DTG, ¿no? En sudaderas, playeras y productos que estén listos. Y hay una otra parte del negocio donde se imprime en rollos, en roll to roll, ¿no? Se imprime rollos de material muy similar a lo que se imprime en large format printing, en billboards que hay muchos en México, etcétera, ¿no? En los espectaculares, ¿no? Que se llaman en México. Sí. Pero la diferencia se imprime similar, pero acá la diferencia es que se está imprimiendo en tela con otras características. Entonces, si la tela es para una ropa, con la ropa tiene varias características de calidad de color, de mantener color y de lavado también. Tú tienes que lavar esta tela y no puede perder sus características. Por ejemplo, se dice mucho en el mercado en 10 lavados. Entonces hay métricas y certificados que garantizan esto. Entonces es muy similar a lo que se hace mucho en México, que es soft signage, pero la tecnología es completamente diferente porque la aplicación es diferente, está en contacto con tu piel, no puede tener solventes, químicos, etcétera. Químicos, exactamente. Entonces, la aplicación es muy diferente la aplicación es muy diferente de lo que, pero la parte de producción, si tú miras, parece similar, pero la aplicación, la necesidad es diferente. Y son equipos, manejan equipos robustos, ¿no? Manejan equipos grandes con altas capacidades de producción, velocidades, calidad. Exactamente, gracias por la pregunta. En la realidad, nosotros estamos bien enfocados en el espacio de producción. No es un espacio para hacer muestras, pequeña cantidad. Nosotros estamos en lo que llamamos de production printing, cuando la gente necesita de una alta calidad, alto volumen y costo bajo. ¿Sí? Es como nuestro costo es bajo, pero la inversión de capital es más alto que, por ejemplo, cuando tienes otras opciones de mercado como Ricoh, Epson, otros equipos que Anajet, etcétera, que existen en el mercado, donde el equipo es para baja producción y son baja producción y el costo variable, el costo de la tinta de ellos es muy alto. El nuestro es al revés. Cuando tienes el volumen, nosotros estamos solamente en este mercado, estamos muy enfocados. Entonces, no estamos en el equipo que hace 20 por hora, 30 por hora, 10 por hora, no es nuestro espacio. Nuestro espacio son 50, 100, 200, 300 playeras diferentes por hora. Entonces, así, en este espacio estamos. Entonces, está bien claramente definido. Y los clientes muchas veces son proveedores de servicio. Nuestros clientes son gente que imprime para dar el servicio a otros, ¿okay? Como se pasa con Indigo, por ejemplo. Y algunas veces, cada vez más, nuestros clientes son verticales, o sea, una marca de ropa, de fashion, que quiere tener su producto, que no quiere tener sobreinventario y quiere tener flexibilidad. Entonces, lo que se dice es que antes se sabía un año o 2 años antes, se sabía cuál iba a ser la tendencia o la moda del próximo año, de 2 años. Hoy en día hay tanta influencia de social media, hay tantos cambios tan rápidos, que es muy difícil que la gente envíe a imprimir en China un año antes, haga pruebas y después regrese a México o a Brasil, que sea, y
y tenga ahí su material a tiempo. Es un riesgo muy grande y no sabe si va a cambiar las tendencias o la moda. Entonces la gente tiene que imprimir más cerca del país, o sea, la gente de México, la gente de moda en México quiere imprimir en México o cerca de México y dejar al último minuto para saber qué se va a vender, ¿no? Eso porque no vale la pena hacer una apuesta y no se vende, ¿qué se hace con esa mercancía? Entonces, Oye, Jack, sí. ¿y cómo está su presencia? ¿Cómo es la presencia de Kornit aquí en México? ¿Cómo perciben el mercado mexicano? Que también es un sector, el textil, que está creciendo mucho. Sí, nosotros creemos que el mercado mexicano es bastante importante para nosotros y por eso hemos decidido invertir y contratar, mismo en este momento, contratar gente. Creo que hay dos mercados mexicanos, ¿no? Hay el mercado mexicano interno y el mercado de exportación. Son Sí. la suma de dos mercados grandes. Y creo que esto también ayuda mucho en solucionar el tema de productos que vienen de China, y ahí yo sé que hay muchos reclamos, no estoy en posición de decir si es verdad o no, pero creo que son subfacturados y que no quieren pagar impuestos. Entonces hay muchos reclamos en la industria textil sobre esto. Entonces creo que es una oportunidad de cambiar esto, de dar un mejor servicio local, lo que se llaman de nearshoring, ¿no? O sea, el proveedor en México dar servicio a las compañías de ropas mexicanas o de fashion, de moda mexicana, o mismo de Estados Unidos. Las compañías de Estados Unidos no van a poder tener tantos proveedores que tardan mucho en China y van a necesitar proveedores más cerca, en México, en Centroamérica, y etcétera. Yo creo que hay una gran oportunidad en México en las dos partes, tanto en el mercado interno como en el mercado de exportación, y por eso hemos tomado la decisión de seriamente invertir en el mercado. ¿Invertir qué significa? Significa tener una persona, inicialmente, te voy a adelantar, ¿no? Los planes Sí, gracias. cambian y avanzan, pero inicialmente tendremos un country manager, que son empleados de Kornit en el país, representantes de la marca, también gente de soporte técnico local, pero también trabajaremos con distribuidores, con agents, con canales de distribución, para tener mejor cobertura de mercado. O sea, una cosa que nos hace falta hoy es conocer las empresas, porque no hemos estado en México, no conocemos bien los jugadores. Claro. Queremos hacer un partnership con quien conozca ya a estos jugadores y que nos ayuden a penetrar el mercado mexicano. Entonces, vamos juntos con el canal de distribuidor, con el distribuidor, para tener mejor llegada, para saber quién necesita de nuestros productos, y por otro lado, para que tengamos la experiencia de compra de Kornit y soporte, el nivel de servicio de Kornit, y que se sienta tan bien atendido en México como está en Estados Unidos, en Europa o en otros países. Y hablando un poquito, cambiando de tema un poquito, con toda esta pandemia, con la crisis, con todo esto que estamos viviendo, ¿cómo tú percibes que va a ser la nueva normalidad que va a vivir, por ejemplo, la industria textil? ¿Cómo crees que se viene el futuro para ustedes, para la industria? Yo creo que está muy, como empecé a decirles, que creo que estamos muy alineados con las tendencias, ¿no? Con las tendencias de sostenibilidad, con las tendencias de poco inventario, de just in time, de on demand, de esperar más, y la otra tendencia de nearshoring, ¿no? De la producción más cerca donde está el mercado consumidor. En México, se consumir en México, y en Estados Unidos no es más de China, pero sí de México, que es más cerca y puede llegar en un día al mercado. Entonces, yo creo que todos esos cambios, juntamente con sostenibilidad, ya son un hecho. Y además de esto, todo el impacto que tiene el e-commerce, que ha crecido muchísimo, porque básicamente se cerró, ¿no? El retail por meses, el e-commerce ha crecido, mucha gente que jamás había comprado. Hay una explosión de crecimiento en e-commerce, no solo en Estados Unidos, se habla mucho de Estados Unidos, pero hay en México y hay en Brasil, hay una explosión de e-commerce, un cambio importante, y eso va muy junto con lo que es nuestra propuesta de valor, ¿no? Entonces, Sí. ha sido un muy buen momento para Kornit, porque lo que hemos invertido por muchos años hoy es la necesidad clara del mercado. Entonces, Kornit tiene
está realmente en un momento bastante bueno como compañía. Y como digo, el, el, el stock market, el mercado de acciones solo es una reflexión de esto. La gente cree que estamos con las tendencias correctas. ¿Algún consejo que le puedas dar a las personas que quieren iniciarse en este mercado textil, en esta aventura de la impresión textil? ¿Qué les podrías decir? Es un mercado, mira, da propia experiencia, alguien que vino de otro mercado, creo que es una experiencia, es un mercado muy grande comparado con el mercado gráfico. Los números muestran que es un mercado 10 veces más grande que el mercado gráfico, y es un mercado que está en transformación, pero transformación más constructiva. Yo creo que el mercado gráfico, muchos de los productos van a dejar de existir o van a ser reemplazados. Claro que hay una transformación de muchos productos también, más interactivos, más personalizados. En este mercado, la gente no va a dejar de vestirse, claro, pero quiere vestirse con con sus mensajes, con lo que es su cara, ¿no? Quién soy yo, y creo que hay mucha influencia de social media y todo. Entonces, ¿a quién va a entrar en este mercado de mirar esto, ¿no? Que es la necesidad hoy no son de grandes volúmenes a un costo bajo, pero sí entender lo que necesitan las marcas, ¿no? ¿Qué las grandes marcas necesitan? Y muchos o la mayoría de son clientes de Core, ¿no? Necesitan poder cambiar rápido, poder atender a su consumidor, poder hacer personalización, poder estar cerca del cliente. Y creo que esto es muy importante. Entonces, yo diría, pensando nuevamente en tu pregunta, es entender cuál es la necesidad de su cliente, de la marca. Claro. La marca es poder cambiar rápido, hacer pruebas y tener respuestas rápidas a los cambios de mercado. Si es que vale algo. No, claro. Mi recomendación. No, claro, son puntos muy importantes. Jack, para terminar, ¿qué le puedes decir a la gente que nos ve ahorita que se acerque a ustedes? ¿Qué palabras nos puedes decir? Bueno, gracias por la oportunidad. Sería un gusto entender cuál es la necesidad de los que nos ven. Creo que el mercado textil, recomiendo que la gente primero entienda y después invierta. Es un mercado en crecimiento, un mercado en transformación, y yo estoy muy contento por la movida, ¿no? Por haber entrado en este mercado, y con mucho gusto puedo ayudar con clientes que sean textiles o clientes que vengan de la área gráfica que entiendan las diferencias, que hay bastante cosa diferente, hay mucha cosa que se aprovecha de flujos de trabajo, de color, mucha cosa que es importante en la área de artes gráficas, que sigue siendo importante acá, pero hay muchas necesidades que son bastante diferentes. Con mucho gusto, yo con mi equipo, tenemos un equipo mayor ahora en Latinoamérica o en Estados Unidos, podemos ayudar y identificar si hay una oportunidad y si vale la pena, si vamos a poder atender las expectativas. Claro que sí, Jack. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, bueno, solo agradecerte más una vez la oportunidad. Hacía bastante tiempo que no hablaba con el impresor, y me da mucho gusto de estar aquí. Pues aquí estamos para servirles, y pues espero que nos podamos ver pronto. Dios quiera. Dios quiera. Pues muchas gracias, Jack. Gracias por esta plática. Sí. Gracias. Gracias.